Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo, otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos como siempre a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, para todo nuestro agradecimiento. De la misma manera a los que colaboran con TLV1. Ustedes saben que TLV1 requiere de su colaboración para poder mantenerse en el aire y llevarle toda la programación que tenemos, que es a través de eso que nosotros le enviamos todo lo que interpretamos y sabemos que es la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, y con la Virgen de Luján le pedimos siempre nos ilumine, nos guíe, nos proteja y nos conduzca por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y como entendemos que hay enemigos de la patria, enemigos secretos, enemigos ocultos, enemigos abiertos, le rezamos a María que nos proteja tanto a la patria argentina como a nuestra línea de pensamiento, Hispanoamérica y particularmente este canal. Le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tocar, hemos hecho un ciclo que está saliendo ahora en el aire, así que vamos a tocar mucho de este tema que hacía el judaísmo de Javier Milei, ¿no? El presidente Milei. Ustedes saben que no solo ha nacido supuestamente de una familia católica, o aparentemente decía profesar la religión católica, o al menos colegios católicos, pero desde estos últimos tiempos él abraza la religión judía, tiene su rabino de cabecera, cita permanentemente a la Torá o al Talmud, permanentemente plantea, inclusive en la inauguración de su presidencia, trajo a colación muchos de los párrafos, ¿no es cierto?, de la Torá, y obviamente se siente un mesiánico, ¿no es cierto?, que las fuerzas del cielo, que no son las nuestras fuerzas del cielo, son las que supuestamente lo acompañan. Pero hemos hecho un par de capítulos interesantes donde hemos tratado esta temática de la Chabad Lubavitch, hemos tratado del tema que tiene que ver de dónde proviene todo este tema, y el programa de hoy lo vamos a tratar particularmente con si es lógico entender el filojudaísmo de Milei y de su partido político La Libertad Avanza. Eso por un lado. Y también cómo opera, ¿no es cierto?, esta judaización actualmente, a través de una persecución, que es lo que estamos viendo, un sectarismo desde La Libertad Avanza también, en la realidad de hoy. Y hemos visto en la realidad de hoy que hay una serie de presiones en diferentes personalidades que nosotros hemos manifestado a través de estos programas. El caso del juez López, el caso del dirigente político Bogart y tantos otros que están sometidos a un escarnio simplemente por una crítica que hacen al Estado de Israel. Vamos a tocar estos temas y nadie más y mejor, gran conocedor del tema, que es en este caso el dirigente político, obviamente, fue legislador mandato cumplido de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente es un experto en estos temas y para mí es un gusto compartir el programa con Raúl Padrón. Bueno, el gusto es mío y te agradezco muchísimo la invitación. Gracias, Raúl. Estamos haciendo este ciclo de temas que creo que es importante para poder discriminar, ¿no? Poner cada cosa en su lugar y entender claramente dónde estamos parados frente a un gobernante que de alguna manera nos sorprende, ¿no? No estamos acostumbrados los argentinos a tener ¿no es cierto?, un presidente que tanto enarbole, ¿no es cierto?, el judaísmo, siendo una nación católica, como bien dijimos en otros programas, desde su fundación o desde la declaración de la independencia, la Revolución misma de Mayo, desde España, cuando éramos virreinato y colonia, y ahora desde la Constitución, la reforma de 1994, que ya el presidente no necesariamente tiene que ser judío, pero sí tiene la obligación de mantener la religión católica como religión del Estado. Bueno, es la que sostiene la Constitución Nacional. Exacto. En su artículo 2, ¿no? Exacto. Pero yo creo que el tema es más allá de la cuestión de lo que piensa el presidente o sienta, espiritual o metafísicamente.
la cuestión pasa por las contradicciones del presidente, ¿no? Porque así como vemos en la realidad, que decía que hablaba con el perro muerto y que el perro le contestaba, que había que instituir la venta de órganos, la venta de niños. Bueno, Pagotto, el senador actualmente de La Libertad Avanza, presentó un anteproyecto de ley para legitimar la venta de niños. Bueno, comparó a la mafia con el Estado, dijo que la mafia era mejor, elogió la personalidad de Al Capone. En el mismo momento que decía que el Papa Francisco era el maligno en la tierra, después hocicó por razones políticas y fue a pedir casi disculpas, no públicamente. Bueno, también dijo que el Banco Central lo iba a dinamitar, que iba a dolarizar, e hizo todo lo contrario, no dinamitó nada y todavía estamos esperando que dolarice. No estoy de acuerdo con la dolarización, pero quiero decir parte de sus contradicciones. Sí. Bueno, y dijo, ya lo decía claramente, ¿no es cierto?, en el tema que se supone que bajando la inflación y tantas cosas económicas que solamente él conoce, pues en realidad estamos viendo, pero a través de un gran sacrificio social, ¿no? No, los resultados son nefastos y no son ciertos. Pero no vamos a hablar de economía porque pero sale diciendo que, por ejemplo, también terminó pidiendo plata que aumentó el salario, que 11 millones salieron de la pobreza y bajó el consumo. Por favor, hablemos en serio. Sí. Pero también, por otro lado, fíjate vos que él ha sostenido una cantidad de cosas, que Caputo era un delincuente, que iba a ir preso, que era un corrupto, que era un inepto. Hoy lo elogia como el mejor ministro. Dijo que el Fondo Monetario Internacional era una institución patológica y degenerativa, que había que terminar con eso. Lo primero que hizo fue pedir crédito al fondo, que la crisis le iba a pagar la casta opulenta, le están pagando los jubilados y pensionados y los más humildes, los trabajadores. Y dijo que pedir crédito era antiliberal porque era hipotecar el futuro de las nuevas generaciones, de los que no habían nacido aún. Y lo primero que hizo fue pedir crédito al Fondo Monetario Internacional. Así como se da en este ámbito, porque no solo investigamos la cuestión, digamos, que afecta a la religión y a la tradición cultural de los pueblos, sino desde todo punto de vista. La libertad avanza y Milei evidentemente tiene una verdadera contradicción con respecto digamos, desde el punto de vista ideológico, doctrinal y fundacional, de lo que es el anarcocapitalismo libertario. Ellos así se definen, no como liberales, sino como anarcocapitalistas libertarios, como una variante del liberalismo. Y el fundador de esta corriente, porque vamos a la política internacional entonces, que acá es donde aparece todo esto de Milei y la religión y el judaísmo. Por ejemplo, vos sabés que la política internacional, como bien señalaba un viejo general, es la que define la política nativa. ¿Me explico? Y ellos en política internacional han quedado adscriptos a Inglaterra, Estados Unidos e Israel, pero sobre todo Estados Unidos e Israel. Ahora, volviendo a lo que decíamos recién, ellos se definen como anarcocapitalistas libertarios, pero los fundadores del anarcocapitalismo libertario no están de acuerdo con su actitud política. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, él reivindica a Netanyahu a Israel. ¿Me explico? Él dice que defiende la libertad, la propiedad y la vida. Si está en favor de la libertad, la propiedad y la vida, no puede reivindicar un régimen que en 77 años ha ocupado 40% de otro territorio. Ya lo dijimos aquí. En el año 48 le concedieron el 51% del territorio de Palestina ilegítimamente, creo yo. Ilegítimamente, injustamente. Porque no corresponde a sus actuales habitantes de Israel ese territorio de Palestina. Pero pongamos que hubiera sido así, que lo votaron las Naciones Unidas. Hoy no están ocupando el 51, están ocupando más del 90. Entonces, o sea, no respeta la propiedad. Y la forma en que... Bueno, la forma no respeta la vida. ¿Cuántos muertos hubo en el camino? ¿Cuántas matanzas? De Deir Yassin hasta Gaza. Deir Yassin empezó en el año 48, pero hay como aproximadamente 98 matanzas consumadas por el pueblo israelí en contra del pueblo palestino. La expulsión, el segregacionismo, el apartheid que hay dentro de Israel. ¿Me explico? Y la libertad, ninguna libertad, porque vos sabés que en el año 2018 se declaró nación y Estado judía Israel. Está acá en los diarios, en el diario Clarín, por ejemplo, que fue objetada hasta por la propia gente de esa confesión religiosa. Israel dispara denuncias de racismo al consagrarse como Estado-nación judío. Lo dice en el año 2018, está en el diario Clarín, aquí en la fecha del 20 de julio del 2018, página 26.
Yo no estoy mintiendo ni estoy diciendo nada que no sea cierto. Objetado por toda la comunidad internacional, ¿me explico? Se despoja al Estado de la defensa frente a individuos, frente a los atropellos discriminatorios, se advirtió. Una ciudadanía plena e igual pedían. El diputado Ahmed Tibi, que es árabe, natural del lugar, que está dentro de los 170.000 que se quedaron, porque ellos expulsaron 720.000 en el año 48. Esto no es respetar la libertad de la propiedad y la vida. ¿Me explico? Entonces acá estaría la primera contradicción flagrante, expuesta, clara, cristalina, transparente de Milei. Un verdadero mentiroso, pues si defiende la libertad, la propiedad de la vida, no puede defender genocidios, matanzas, expulsiones, expansionismo, ocupacionismo, terrorismo, invasión, etcétera, etcétera. Como lo hemos dicho, el invadido no es el terrorista es el invasor. ¿Me explico? Bueno, acá está en el diario Clarín, no lo digo yo, y este no es el texto de una publicación o de un matutino antisemita, porque también tenemos que tratar ese tema, el intolerable chantaje del antisemitismo, que hasta lo dicen los autores judíos. Mira, yo he traído aquí para exhibir un texto bastante complejo que está escrito por distintos autores, Brauman, todos de la comunidad, casi todos, Hassan, Zippel, Lindenberg, Warshawski, Schiffer, Balibar. El antisemitismo, ese intolerable chantaje, esos mismos lo reconocen, quiero decir. Ahora, lo que pasa es que aquí en la Argentina, un país dependiente, menos que colonial, en estado de factoría, nos encontramos con la ausencia del Poder Judicial, que ya vamos a estudiar o profundizar esa cuestión, ¿no? Bueno, acá también tengo otros recortes del diario, pero no quiero hacer lectura. Esto es del 2018, no es de ahora, repudiado por la comunidad internacional. Pero él dice de que reivindica la libertad, la propiedad y la vida. Bueno, yo he traído una vez más este texto que no me canso de exhibirlo, porque aquí se pone en evidencia lo que dicen los doctrinarios del anarcocapitalismo libertario. Acá está Murray Newton Rothbard, que es el fundador, está Gabriel Kolko, está David Horowitz, está Joseph Stromberg, está Halbrock. Y hay textos que yo he seleccionado porque no nos vamos a dedicar el programa a hacer lectura de este libro. Pero voy a leer 3 o 4 párrafos para que la audiencia, que le interese el tema, pueda ahondar y fundamentar lo que uno dice, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí dice, cuando se creó el Estado de Israel, esto lo dicen, reitero para que se comprenda, los fundadores del anarcocapitalismo libertario al que Milei dice adscribir ideológica y políticamente. Dice así, cuando se creó el Estado de Israel, solo el 2,5% de la tierra en Palestina estaba en manos de judíos. Y gran parte de esa tierra pertenecía a los palestinos más que a los judíos sionistas. Desde ese momento la tierra ha sido arrebatada de sus dueños palestinos, ya sea a través del robo descarado o en forma de dominio eminente, o mediante formas más sutiles de echar a los palestinos de la tierra a través de la violencia, la matanza, y luego diciendo que la tierra había sido abandonada. Continúa, los actuales gobernantes de Israel son europeos, otra cuestión. Lo dicen los fundadores del anarcocapitalismo libertario, no es ocurrencia de Soaje Pinto ni de Padró. Son europeos no semitas, y su trato racista hacia no solamente los árabes en Israel, su trato racista hacia no solamente los árabes en Israel, sino hacia los judíos semitas, ha causado que muchos judíos estadounidenses liberados volvieran de Israel como antisionistas. Bueno, lo vemos mucho en los mesiánicos, los rabinos ortodoxos, ¿no? Que no adscriben al sionismo, no adscriben a la expansión. Es natura y carta, por ahí tantas corrientes infinitas. Y en otro texto de Murray Newton Rothbard, aquí dice los libertarios, atención a esto, pues esto es Murray Newton Rothbard, el fundador de esta corriente de pensamiento dentro del liberalismo, que es el anarcocapitalismo libertario, reitero, dice esto, en contradicción con lo que dice el señor Javier Milei. Los libertarios, dice Rothbard, se oponen a cualquier Estado, punto 1. Pero el Estado de Israel es único en su nivel de daño, porque su existencia depende, y lo sigue haciendo, de la expropiación masiva de propiedades y la expulsión de propietarios de su tierra.
En el caso de Palestina, las víctimas, sus niños, sus mujeres jóvenes, los verdaderos dueños de la tierra, están allí detrás de las fronteras, en campos de refugiados, en posilgas como animales, soñando volver a su tierra. Reconocer a los palestinos como seres humanos libres de ejercer plenamente sus derechos humanos es la negación del sionismo israelí, es el reconocimiento de que la tierra nunca estuvo vacía. Bueno, vos recordarás que en un programa anterior citamos a Nahum Goldman, que fue presidente del Congreso Mundial Judío, y que se burla de la frase, él mismo lo toma como una gracia, ¿no es cierto?, una gracia trágica, ¿no?, e inaceptable, cuando Teodoro Herz decía un pueblo sin tierra, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Bueno, Nahum Goldman, en un texto sobre Teodoro Herz, publicado por el Congreso Mundial Judío, dice, bueno, esto fue una vivada de Teodoro Herz, efectivamente. Bueno, entonces yo creo que es inaceptable y es flagrantemente contradictorio, vuelvo a reiterarlo, porque hay que tenerlo bien claro, que el señor Javier Milei, si dice ser anarcocapitalista libertario, ascriba al apoyo internacional. Vos ves que vive viajando y elogiando a Israel y toda esta historia, que en este momento está siendo repudiado por la comunidad internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. O sea, hay una unanimidad del mundo jurídico internacional contra este miserable e incalificable genocidio que yo creo que no registra precedentes en la historia de la humanidad y que pinta de cuerpo entero lo que es el sionismo israelí. Por otro lado, yo te diría que hay una cuestión que debemos tener presente, porque permanentemente en nuestro país, que es un país muy dependiente, no solo en lo económico y financiero, sino en lo cultural, que lo que termina deformando lo moral degenerativamente, de una forma lamentable, miserable, inaceptable. Y casualmente el día domingo salió una nota muy interesante de un personaje que no se lo puede calificar de antisemita, que es Rodolfo Terraño. Me explico, fue funcionario de Alfonsín, que inclusive estaban ligados a las organizaciones de carácter sionista en la Argentina, nunca fueron a objetar ninguna de estas estructuras, ni instituciones de ninguna naturaleza. Dice, fabricando antisemitismo, lo reconoce, es el diario Clarín del domingo 8 de junio. Dice así, acá está, fabricando antisemitismo, diario Clarín del día de ayer. Rodolfo Terraño. Yo separé 2 o 3 cuestiones para que sintetizar, ¿no? Dice, es paradojal e incomprensible que quien esté fabricando hoy antisemitismo sea nada menos que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Rodolfo Terraño lo dice, no lo decís ni vos ni yo, porque si no aparece un Rafecas o la doctora Alicia Viva de San Martín y te acusa de antisemita, o la señora Arroyo Salgado, que ya llegaremos a ese punto. Pero invocando, dice Terraño, el rescate de los rehenes israelíes, Netanyahu y su círculo de poder han convertido en rehenes a 2,5 millones de palestinos, a quienes no se les permite salir de la franja de Gaza y se los somete a condiciones infrahumanas. Bueno, acá está, ¿no? Es, digamos, las opiniones más caracterizadas, por lo menos en nuestro suelo, en nuestro ámbito, de estar vinculadas a la democracia, a la tolerancia. Viene a ser tan obvio todo el abuso de Israel y obviamente los dirigentes israelíes que, bueno, ya esto llama la atención al mundo entero. Tiene que ser un inepto para no darte cuenta, ¿no? No tengas ninguna duda. Ahora, vos fijate que otro de los aspectos que ponen en evidencia las contradicciones de Milei, más allá de esta cuestión doctrinaria con la fundación de su pensamiento al que él ascribe, que esto es incontrastable, porque me gustaría poder debatirlo con él o con alguno de estos personajes de La Libertad Avanza. Lo que pasa es que estos nunca quieren debatir con nadie porque no tienen argumento. Es el juramento de Milei, ya lo hemos dicho esto en tantas oportunidades y en tantas entrevistas. Él, como cuando juró en el Parlamento Nacional, cuando juró como presidente de la nación, él podría haber jurado por Dios y por la patria, ¿me explico? Concepto amplio, pero él juró por los evangelios que ascriben a la doctrina católica.
y que tienen textos despectivos, vamos a decir las cosas. San Mateo 23, versículo que dice, oh hipócritas, fariseos y saduceos, que habéis nacido de la fornicación y os parecéis a los sepulcros, toda esta historia, sepulcros blanqueados, les dice, serpientes, raza de víboras, díjole Jesús a los judíos. San Mateo, esto no es... Él jura por eso, por otro lado. Entró a la catedral, se hincó y se persignó como lo hizo el 25 de mayo, reciente, hace unos días. Y después sale y dice que es judío. Esto pone en evidencia el desequilibrio también, no solo moral, sino intelectual mental. Ahora, esto no es novedad, vamos a ser justos, ¿no? Vamos a ser justos porque esto no es novedad en la Argentina. La Argentina vive una crisis moral que repercute en lo cultural, institucional y después con todos estos efectos degradatorios en el latrocinio público, las instituciones, el mal manejo de las cosas que hacen a todos los argentinos. Y acá hay dos episodios, uno anterior a Milei y otro posterior a su asunción como presidente. Uno es el caso de Jaime Persic, ministro de Educación de Títere o Alberto Fernández. Vos te acordás que cuando asumió, Jaime Persic es un hombre de la comunidad judía, despectivamente corrió la Biblia de la Constitución, casi la arrojó para un costado, en un gesto despectivo, que además se lo recriminaron muchos medios de comunicación, inclusive Radio Vaticano, del Vaticano en Buenos Aires, hizo varias notas por esta cuestión. Bueno, ahí tenemos, se supone que hay un juramento ahí, y corre, ahí efectivamente correría, si lo vemos en eso, por supuesto informal, porque acá los ministros no eran como antes, que se vestían bien, que tenían un comportamiento físico determinado, ¿no? Hoy es... ¿no es cierto? Es como que hasta físicamente, ¿no? Bueno, la gestualidad pone de evidencia, ¿no? Esa actitud despectiva, con lo que se considera un texto sagrado, me parece inaceptable desde todo punto de vista. Educación. Ministro de Educación, profesor de Educación Física. Con todo el respeto que me merecen, ¿no?, los profesores de Educación Física. Pero es como poner un filósofo de entrenador de fútbol o de boxeo, una cosa así, me parece a mí. Exacto. Y después el tema despectivo del tratamiento con el libro, que además pone de manifiesto para un ministro de Educación, más aún, un gesto de ignorancia, ¿no? En primer lugar porque él corre y deja la Constitución. La Constitución en su artículo 2 dice que la nación argentina sostiene el culto católico, apostólico y romano. Más allá de que en preámbulo dice para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Pero este individuo, que creo que según los diarios o los medios de comunicación masiva que he leído, proviene de la tradición judía, me parece que los que más deberían cuestionarlo y sancionarlo es la propia comunidad judía argentina y mundial. Porque no me imagino un ministro haciendo esto en un texto, ya sea la Torá, la Tanaj, el Shulchan Aruj, el Talmud de Babilonia, Jerusalén o lo que fuere. ¿Me explico? La Mishnah. No veo esto en Israel, el tratamiento hubiera sido impiadoso, me parece a mí. Me parece que en la nación argentina hemos perdido los valores, los principios, y que estamos siendo muy tolerantes con todos estos miserables. No merecen otro calificativo, ¿no? Sin embargo, nadie dijo nada, ¿me explico? O sea que tiene un antecedente también esto, porque los que se fueron no eran muy diferenciados desde el punto de vista de la concepción moral y de los patrones que tienen en la terminal definitiva. Vamos a decir las cosas como son todos... digamos, partícipes de una misma ruina. Unos vía partido republicano, otros vía partido demócrata. No olvidemos las declaraciones de Cristina. Y otro episodio en el tema de los juramentos, que el juramento tendría que estar reglamentado. Porque no se puede, es una burla a la nación, a la República Argentina, a la nación de todos y cada uno de los argentinos, estos juramentos risorios. ¿Vos te acordás que Cristina juraba por él? Sí. Él era Néstor Kirchner, fíjate vos como si fuera Dios. Néstor Kirchner, ¿viste? Quiero decir, bueno, quedaba en la contradicción porque el Antiguo Testamento, la Torá, el libro del Génesis, cuando habla de Dios le da varios calificativos: Il, Elohim, Osana, Yahvé, Adonai, quiero decir. Pero él, cuando decía él, como diciendo por Dios, pero como si Dios fuera él. ¿A quién se refería Cristian? Esto también es una especie de burla, ¿no? Lo han hecho muchos más allá de que muchos legisladores y ministros y que sí, que juraban por él, haciendo alusión subrepticia.
y suspicaz a Néstor Kirchner, como si fuera Dios. Ahora, no olvidemos que el il es en realidad il del Antiguo Testamento, porque son lenguas consonánticas, era el dios de los fenicios. Pero esto es un tema de arqueología y teología. Es el padre de Baal, y ahí viene Belcebú, que los judíos le decían el señor de las moscas por los sacrificios, la sangre y la aparición de moscas. Y de ahí viene el nombre Aníbal, de Baal, el servidor de Baal. Pero quiero decir, esto de él es un dios fenicio que toma el texto del Antiguo Testamento. Ahí está el tema de la cuestión de la teología comparada, pero no me voy a ir por las ramas. Y otro caso que es realmente... Ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, Wertheim. Gerardo Wertheim, el veterinario que es canciller, que ahora parece que tampoco es veterinario, porque hemos investigado en el registro de veterinarios y no parece. Pero esta no sería la cuestión. De todas formas, ser veterinario, médico veterinario, no le da mucha pericia en materia de diplomacia y relaciones internacionales, ¿no? Porque es como, yo lo dije alguna vez, es como poner a un diplomático de director del Instituto Pasteur, poner a Gerardo Wertheim. Pero Wertheim tiene una historia muy complicada, ¿no? Yo invito a la audiencia que mire en internet las causas penales, el caso Cachamay contra los Greenspun, los montos de la cuestión penal, y después fue presidente del Comité Olímpico con Cristina Fernández Wilhelm, y también se hizo cargo de Telecom en un momento, y fue un defensor y elogioso sustentador de Cristina Fernández Wilhelm, el señor Wertheim, como tantos funcionarios de este gobierno, ¿no? Entonces quiero decir que lo de Wertheim, vos te referís a cuando juró por la Torá. Señor Gerardo Wertheim, prometés por Dios y por la patria, sobre la Torá, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que ha sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, prometo. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Bueno, la Torá, vamos a decir las cosas como son, ¿no? La Torá es la primera parte de la Biblia, de la Sagrada Biblia de los católicos. ¿Me explico? Es la Torá, Tanaj y Nuevo Testamento, el Evangelio, digamos. O sea que él juró por una parte de esa. Pero lo que creo que es realmente cuestionable es que después Milei hizo una advocación a la tradición judía. ¿Me explico? En un país que sustenta el culto católico, apostólico y romano, y en Israel no te permiten eso, porque acá está en la ley del 2018, están Estado-nación judío. Me explico, primero uno que no es judío no puede llegar a presidente, primero, y fundamental, o sea que es una teocracia. Y en segundo lugar, que no le hubieran permitido esto. Yo creo que acá, se sea de la religión que se pueda hacer, hay que respetar la tradición de la Argentina, me parece a mí, institucional, además porque está en la Carta Fundamental, en la Carta Magna, está en la Constitución Nacional, el artículo 2 lo dice concretamente. Que la Iglesia no actúe, no sé por qué motivo, realmente no entiendo, es otra cuestión que daría lugar a otro programa y otra investigación, pero evidentemente el mundo moderno está sufriendo deterioro en muchos aspectos y en diversas instituciones de carácter nativo para las naciones e internacional para el mundo en general. De manera tal de que este es otro de los temas que para ser justos, hicimos la alusión a Jaime Persic, el profesor de educación física que Alberto Fernández hizo ministro de Educación, sin denostar a los especialistas y profesores y maestros de educación física. Pero me parece que la pedagogía que hace la educación universitaria y todo eso no tiene mucho que ver, me parece, son distintas disciplinas. Vamos a poner a las cosas en su lugar. Y aquí lo que hay en la Argentina, lamentablemente, con respecto al tratamiento de estos temas, es el intolerable chantaje del cuento del antisemitismo. Tendríamos que hacer un programa alguna vez para ver qué es esto, ¿no? Porque en realidad sí hubo antijudaísmo en la historia de la humanidad, pero el antisemitismo es otra historia. Por eso dicen estos autores, inclusive de la misma religión, lengua y tradición judía, el intolerable chantaje. Y yo le agregaría en la nación argentina el acoso judicial, porque acá, lamentablemente, con la ley 23.592 del año 88,
lo que se está haciendo de alguna manera es criminalizar a los denunciantes y encubrir a los genocidas. O sea, vos decís algo contra el genocidio y te criminalizan. Antes de avanzar en eso, este programa va a salir un poquito más adelante, pero el viaje del presidente Milei a Europa y su continuación hacia Israel, ¿no? Y a juntarse con el presidente Netanyahu, que es un poco lo que estás diciendo en este aspecto, ¿no? Sí, por segunda vez. Claro, por segunda vez. Está adquiriendo en apoyo a Israel desmesurado. Sí, no, pero además con todo, sin sustento. Yo lo he visto ahí llorando en el Muro de los Lamentos. No sé por qué llora, ¿no? No sé a qué se debe la emoción, qué es lo que lo motiva. Realmente no sé. Será parte de su patología, su desequilibrio psíquico, ¿no? De que habla con el perro muerto y le contesta. Vaya a saber, por ahí habla con el espíritu de alguien que no sabemos, no sé. Pero no sé qué pasa en su cabeza. Pero lamentablemente es el presidente de la nación de los argentinos. Y está presente, lamentablemente también, de manera ininterrumpida, el acoso judicial. Porque la gente no se atreve a hablar, decís cualquier cosa objetando todos estos disparates que son insostenibles desde el punto de vista moral e intelectual, porque defender un genocidio es una inmoralidad, y sobre todo de niños y mujeres jóvenes, porque ese genocidio ha habido hasta en Israel francotiradores para matar niños, porque no quieren que se reproduzcan, porque quieren ocupar esa tierra, porque es la tierra prometida de Yahvé al pueblo judío, dicen, desde un punto de vista absolutamente fundamentalista y terrorista, invasivo. Claro, el texto de la Torá dice del Éufrates al Nilo. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que están buscando. Ahora, si oponerse a esa aberración, desde todo punto de vista, es ser antisemita, y bueno, entonces me parece que es una aberración. Acá lo que habría que juzgar es a los jueces. ¿Para qué carajo, disculpame la expresión, está el Consejo de la Magistratura? Pero ya llegaremos a ese punto. Sí. Y otro tema con relación al viaje, que recién hacías alocución al tema anarcocapitalismo, ¿no es cierto?, libertario, de todos esos autores a los cuales suscribe Javier Milei, que le regale al Sumo Pontífice León XIV los libros como para, no sé, convencerlo, plantear ¿qué crees que eso es un insulto, es una especie de tomadura de pelo, es un desequilibrio mental? ¿Qué tiene que ver en eso, no es cierto, cuando el pontífice está hablando ahora de la conciencia de la justicia social, ¿no? De tener en cuenta que el mundo se está concentrando en un poder económico en pocas manos y que hay una gran mayoría de pobres, de gente indigente, que no tiene ni siquiera acceso a lo básico, ¿no es cierto? Hablo a nivel mundial, ¿no? Y en este caso, todo lo que planteaste del anarcocapitalismo se lo regala en una serie de libros, incluyendo a este español, etcétera, al cual él, ¿no es cierto?, reivindica. Bueno, yo creo que es un poco una burla, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente ha habido mucha tolerancia. Yo comprendo y acepto el sentimiento y el pensamiento en ejercicio de piedad que tiene la Iglesia Católica. Pero me parece que hay algunas cosas que habría que ponerlas en su lugar. Porque el trato despectivo que le dio al Sumo Pontífice fallecido, argentino, Bergoglio, Francisco, acusándolo de ser el maligno en la tierra, me parece que es inaceptable, que el tipo tendría que haber tenido una disculpa pública más profunda, sólida, porque él va a hacer política con todo esto, él no cree en nada, no sé, él sí sabe lo que es el judaísmo. Yo creo que no tiene ni idea de nada, por eso te decía, ¿por qué llora en el Muro de los Lamentos? Tampoco comprendo la tolerancia de la Iglesia. Yo sí ratifico este concepto de piedad, de solidaridad, de entendimiento, de comprensión, pero tendría que haber un mensaje adjunto, que no lo veo, no aparece. ¿Me explico? Esto es preocupante. Y como vos me preguntabas de los efectos de esa conducta de persecución y sectarismo en la Argentina, con respecto a esta actitud de la libertad avanza y del anarcocapitalismo libertario, y bueno, acá ha habido cuestiones puntuales que creo que hay que rememorar. Una, por ejemplo, la del juez López, un magistrado judicial a cargo del Juzgado Federal de Mar del Plata. Número 4. Número 4, exactamente.
Y creo que Alfredo López ha sido un tipo impoluto, un tipo absolutamente honesto, y equilibrado, coherente en todas sus posturas. pero absolutamente, con una estabilidad emocional y una actitud de valentía y respeto por los valores morales y amplitud de conocimiento y de reflexión. Me parece que es inobjetable. Sin embargo, vos ves que aquí han salido a cuestionarlo, lo denunció la DAIA y la IFACA, que es el Foro Argentino contra el Antisemitismo. Ahora, ¿quién preside este foro contra el antisemitismo? FACA. Sabrina Ahmeyet. ¿Quién es Sabrina Ahmeyet? Primero está como diputada puesta a dedo ahí, que fue llevada de la mano de Guillermo Yanco, un hombre del Mossad en la Argentina, subdirector del Museo del Holocausto, que entró por una lista sábana, porque esto no es democracia, ya también lo hemos dicho, esto es plutocracia. Si ella va individualmente en una lista no la vota nadie, ni la madre, ni la familia, pero además tiene denuncias por plagio, porque dice que es doctorada en historia. Bueno, pues supongamos que es así, esto no lo vamos a objetar porque es lo que figura en internet, en los medios como doctora en historia, qué sé yo. Licenciada y después doctorada, pero hizo un opúsculo, un trabajo sobre el voto femenino durante el año 47 que fue objetado y denunciado por varios investigadores del CONICET, historiadores y gente del pensamiento político como plagio. Y yo digo, es una mujer que además dice que las Malvinas no son argentinas. Este es otro de los temas. El Estado de Israel no reconoce la soberanía argentina en Malvinas. ¿Por qué tantas consideraciones entonces para con él? Y encima está explotando petróleo que es de todos y cada uno de los argentinos en las islas, con empresas de capitales judíos del Estado de Israel. Entonces me parece realmente inaceptable. Vamos a seguir con este tema, pero vamos a un pequeño corte. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Porque merece también tener un poco de publicidad. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con Raúl Padrón, ¿no? Esta persecución que se está dando en la Argentina. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio.
Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos en este segundo bloque con Raúl Padrón. Y había quedado, venías describiendo el tema de la actitud de Ahmadinejad, especialmente con el tema de Malvinas, y bueno, muchos otros. Bueno, dice que Malvinas no son argentinas. Debería estar procesada por traición a la patria y desaforada de la Cámara de Diputados de la Nación si hubiera poder judicial. Lo realmente preocupante es que como argentinos toleremos aún que nuestro sistema político permita que esta casta de parásitos enemigos de la patria llegue al gobierno, obteniendo poder sobre todos los resortes del Estado, y que desde allí trabajen para controlarnos, perseguirnos, sabotearnos, esquilmarnos y matarnos. Definitivamente, tenemos como pueblo que dejar de lado el circo electoral y toda esta farsa democrática con la que nos aturden y confunden desde las usinas de la desinformación para ponernos de acuerdo de una vez por todas en defensa propia y suprimir de la vida política argentina a estos personajes nefastos que no se detendrán hasta que no nos hayan hecho desaparecer como argentinos de la faz de la tierra. Yo no sé dónde está la doctora Alicia Viva y el señor Daniel Rafecas, acá no actúan, no sé por qué tanto sectarismo. ¿Puede ser encabezar FACA y al mismo tiempo ser diputada? Sí. Sí, por supuesto. No hay nada que impida eso. No es incompatible. Éticamente. No, para nada. No, además han formado ahí un comité de solidaridad con el Estado de Israel, donde está Fernando Iglesias, donde está también este personaje que eso creo que le hizo perder unos cuantos votos, porque al principio venía muy bien en la encuesta, Leandro Santoro, venía muy bien, pero la gente cuando se viralizó el episodio de que asistía a la masonería y que integraba ese comité de solidaridad, esa comisión de solidaridad con el Estado de Israel, creo que mucha gente se dio cuenta que es lo que es alfonsinista, no tiene nada que ver con el movimiento nacional, peronista, federalista, etcétera, etcétera, revisionista, en fin, nada que ver. Bueno, Perón condenó la sinarquía, pero no quiero irme por las ramas, volvamos de estimado Suaje Pinto. No, igual. Yo creo que Ahmadinejad no representa a nadie, que es diputada formalmente porque entró en una mafia de estas listas, estas bolsas, estas listas sábanas, que no representan a nadie. Pues la gente, si vos salís a la vía pública, haces una encuesta, te apuesto lo que quieras, nadie sabe quién es Sabrina Ahmadinejad. Sin embargo, es diputada nacional y hace denuncias y denosta a los patriotas como Alfredo López, y sigue el baile, sigue el circo, sigue la mentira, sigue la degradación argentina, se está convirtiendo en una luz. Aclaramos que al juez López no solo esta organización pide ¿no es cierto?, un juicio político, juicio de una intervención del Consejo de la Magistratura para que lo despidan, sino a la vez la expresión del juez López tuvo que ver con el Estado de Israel, pero también basado en la Corte Penal internacional. Él objetó el genocidio, no está diciendo nada que sea... que además es un opinión. Hecho incontrastable que está documentado. Exacto. No son ocurrencias subjetivas, caprichosas, facciosas, interesadas, alocadas del doctor Alfredo López. No, de ninguna manera. Son hechos que ha adherido la comunidad internacional y las Naciones Unidas casi en su generalidad. Y por otro lado tenemos un personaje, también afectado, procesado y condenado, Alejandro Bodart, un tipo del MST, del FIT, de la izquierda, que yo realmente le han dado 6 meses de prisión en suspenso. Y vos fíjate que entre los testigos a favor de él estuvo el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, que a vos te puede gustar o no. Pero yo no puedo decir que Pérez Esquivel es antisemita, ¿viste? Esto es un disparate. Inclusive el término es un disparate, que tiene connotaciones comprensibles, pero desde el punto de vista del contenido es un disparate. Y bueno, fíjate, la concejal de La Matanza, Ana Paredes Landman, que es de la comunidad judía, sacó una declaración, un proyecto de declaración que fue aprobado en el Consejo Deliberante de La Matanza, reivindicando la actitud que tuvo Alejandro Bodart con respecto a la denuncia que efectuó públicamente como militante político contra el Estado de Israel. El otro tema que es inaceptable, por ejemplo, de este intolerable chantaje, es la cuestión de Norman Brisky. Cuando Norman Brisky en los premios Martín Fierro apareció denunciando el genocidio,
Alejandro Breutmann, que después veremos quién es, porque es el abogado de los tiradores de Belgrano, ya veremos eso. Ya llegaremos a ese punto. Alejandro Breutmann lo denunció por incitación a la violencia de Norman Brisky, un hombre de más de 80 años con toda una trayectoria profesional que forma parte de esa comunidad. Imagínate lo que le espera a otro, por ejemplo a López. Porque a Brisky, ¿qué le pueden decir? Que es antisemita o si es un suicida entonces. Porque para ellos Brisky es un semita, cosa que no es cierta, pero no quiero irme por las ramas. Un día podemos tratar el tema del semitismo, qué implica esto desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista científico, racial, antropológico, biológico, etcétera, etcétera. Pero la historia es que lo acusaban de antisemita y lo degradaron ahí en el medio de los Martín Fierro. Bueno, sí, ¿no? Pero de una forma infame, ¿no? Inaceptable desde todo punto de vista y naturaleza. Y bueno, y el otro caso reciente es esta reelecta diputada de la ciudad, Vanina Biasi, que comparó al Estado de Israel con los nazis de Alemania. Y vos sabés que está procesada por el juez Daniel Rafecas. Y vos sabés que había un seguidor de Ahmed Yassin, del jeque de Gaza, de Palestina, Ahmed Yassin, masacrado por el Estado de Israel. Un discípulo de él que fue un poco el seguidor y el que tomó la conducción del grupo cuando habían matado a Ahmed Yassin, lo masacraron. Era un hombre que estaba en silla de ruedas. Que fue el doctor Abdel Aziz Rantisi, que lo cito aquí, porque él también lo mataron a Rantisi. Pero con respecto a esto siempre decía, comparar a los israelíes con los nazis es faltarle el respeto a los nazis. Decía Abdel Aziz Rantisi, masacrado, y por supuesto injustamente, delictuosamente, por el genocida sionista Estado de Israel. Ahora, este procesamiento de Vanina Biasi, por comparar al Estado de Israel con los nazis procesada, una dirigente política de la izquierda, porque no es una dirigente política de la derecha, ni de sectores conservadores, o que se las puede calificar de antijudíos o católicos, no es atea, además, no es religiosa. Quiero decir, un verdadero espíritu. Ahora, ¿quién es Daniel Rafecas? Porque este es otro de las cuestiones. Él tiene premios y reconocimientos. Por ejemplo, tiene el reconocimiento de derechos humanos en el 2006 por la Fundación Bnai Brit en Argentina. Bnai Brit, que es la Bnai Brit es la masonería judía. La masonería judía. Y Bnai Brit quiere decir en hebreo los hijos del pacto. O sea, él debería haberse excusado de participar en esto porque él de alguna manera está ligado a la comunidad. Pero además hay otros datos. En el año, recibió en el 2011 de la Sociedad Hebraica Argentina el premio Moisés 2011. Y recibió también el premio Gilbert Levy de la Fundación del Museo del Holocausto, cuyo subdirector es Guillermo Chanco, el esposo de Patricia Bullrich, que en una época iba al programa de Neuste y le mandaba saludos a la Ayatollah Khomeini, reivindicando la revolución islámica de Irán. Quiero decir las contradicciones de estos tipos. Pero no, estoy refiriéndome a Rafecas, él te tendría que haber excusado. Él está vinculado a la comunidad. O lo pudieron haber apartado también. Bueno, yo creo que hay que ir al Consejo de la Magistratura y pedir el juicio político y la destitución de Daniel Rafecas. En el Senado de la Nación, en su momento, en otros tiempos, Ricardo Branda, cuando fue senador, decía que Rafecas era un personaje malintencionado y un burro jurídico. Malintencionado y burro jurídico. Y ha tenido infinidad de denuncias en el Consejo de la Magistratura. E invito a la audiencia que entre en internet y busque denuncias, Consejo de la Magistratura, juez Daniel Rafecas. Pero además es consultor académico ad honorem de la Fundación Memoria del Holocausto de Buenos Aires, Daniel Rafecas. Además ha dictado conferencias sobre temas históricos que afectan a la comunidad judía en Estados Unidos, en el Auschwitz Institute, en España, en la Casa Sefaradí, y en Israel, en el Yad Vashem. Y tiene un libro editado con el patrocinio de la comunidad que se llama Historia de la Solución Final. Yo creo que desde este punto de vista, vuelvo a reiterar una vez más, tendría que haberse excusado, porque él no es la persona objetiva, él forma parte o tiene una tendencia en beneficio de un sector
que está representado por el Estado de Israel, no por otro grupo. Y otro de los aspectos que vemos que proceden maliciosamente, desde el punto de vista de la justicia que no existe en la Argentina, no solo en este aspecto, en ningún aspecto, porque aquí hay que reformular la Constitución Nacional y el sistema de elección de jueces. La Constitución dice los jueces duran mientras dura su buena conducta, y acá hay muy pocos jueces con buena conducta. Y tienen buena conducta, y fíjate vos que están hasta que se mueren y hasta jubilarse. Sí. Es el tema de los libreros, ¿no? El caso de Vuela ya en el pasado, de Librería Argentina, y de Pablo Adrián Giorgetti, que es un muchacho que vende libros comunistas, socialistas, trotskistas, liberales, anarquistas, nacionalistas, rosistas, peronistas, radicales, irigoyenistas, de todas las tendencias. Es un negocio comercial. Y Arroyo Salgado, otra que debería excusarse, primero porque es la esposa nombrada por la DAIA, patrocinada y propugnada por la DAIA, y fue la esposa de Nisman, que Nisman fue propuesto por el Mossad, porque Néstor Kirchner, cuando había que investigar la cuestión para quedar bien con la comunidad, le pidió que le sugirieran quién debía ser el fiscal investigativo de esa cuestión. Y le propusieron a Nisman, que después no hizo nada, ¿no? Con un presupuesto superlativo de más de $10.000 por día. No debía haber estado ahí tampoco. Por supuesto, y que terminó con las festicholas y las cuestiones oscuras, que en algún momento denunció Estiuso, y un personaje de la izquierda también que lo denunció en su momento, porque parece que había una hemeroteca, ¿no?, de videos non santos, y que de ahí vino toda esta historia del suicidio y de la muerte de Nisman, que nunca se probó qué es lo que ocurrió realmente, porque fue más nocivo para la comunidad de la que formaba parte que en realidad porque no investigó nada, no averiguó nada, no aportó nada, y aprovechó todo eso para que después Miguel Bonazo, que es un personaje que no es santo de mi devoción, como te imaginarás, fue comandante montonero y qué sé yo, pero denunció el tema de la hemeroteca que había, ¿no? De esa cantidad de videos que lo comprometían gravemente a Nisman. Bueno, ahí tenés también la plata que recibía por de la IPAC judía norteamericana, de varias organizaciones, mucha plata. Sí, bueno, pero después yo alguna vez estuve por esa fiscalía cuando quedó aparte del Mossad, Nahum como fiscal, y noté que había presencia de empleadas muy particulares, qué sé yo. Hay toda una denuncia con respecto a eso, que nunca salió a la luz, ¿no?, que se oculta porque es parte de todos estos vericuetos del poder, de este poder nefasto que nos está enviando a la ruina. Y otra vez reitero lo de siempre, porque hay que ir a los principios jurídicos fundamentales, como te decía el otro día. En la nación argentina no hay prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay fueros especiales ni títulos de nobleza. No se puede objetar ninguna comunidad, ni ninguna tradición, ni ninguna religión, ni ninguna raza. ¿Me explico? Somos todos iguales frente a la ley, dice la Carta Magna, la ley fundamental. Entonces, me parece que aquí los jueces no actúan conforme a lo que les dicta la ley. No tienen actividad jurisdiccional digna. Esta es la cuestión. Por eso Giorgetti, volviendo al de Librería Argentina, que en realidad, como bien decías, vende libros, que es lo mismo que le pasó a Pedro Varela en España, ¿no? Vendiendo libros, que tampoco hacía apología a nada, simplemente vende libros, y que libros de toda naturaleza. Bueno, le incautaron todo, y bueno, ahora tiene que pedir, está en juicio, obviamente. Estaba Arroyo Salgado, creo que ahora no sé si se excusó. Bueno, debería haberse excusado. Lo tuvo la denuncia 3 años y después lo procesó esta jueza de San Martín, del Juzgado Federal número 2 de San Martín, Alicia Viva. Que totalmente arbitraria, ¿no? Un disparate, ¿no? Pues esta gente además no entiende del tema. Me explico, así como hay peritos, si vos vas por la originalidad de un cuadro, hay peritos en artes plásticas, o por una operación hay peritos médicos, o por una cuestión científica, peritos biólogos. Acá debería haber peritos, ¿viste?, que conozcan materia de historia, teología, arqueología. Ellos hablan macanas, ¿viste?, dicen disparates y reciben órdenes de sus patrones, de sus mandantes, que son los que los entronizaron en esos cargos. Porque ¿quién propugnó a estos personajes? ¿Por qué deberían haberse excusado?
¿Por qué digo esto? Porque fueron propuestos por estas instituciones. Entonces después no pueden resolver con respecto a ellos, porque hay aquí una arbitrariedad manifiesta, no se puede calificar de otra manera. Ahora, acá esa inacción o encubrimiento también se manifiesta en los prófugos internacionales por genocidio. Hay 3 personajes, Amit Mehkimia, Yuval Bagdani y Sahar Hirshoren, que parece que están en la Patagonia, que están imputados por la Corte Penal Internacional, que integraron el ejército israelí, que han estado vinculados a matanzas, genocidio. Este último Hirshoren, 749 Batallón de Ingeniería de Israel, también requerido por la Corte Penal Internacional, y nosotros no vemos que en la calle aparezca ninguna ficha requiriéndolo. Imagínate si fueran islámicos o católicos o de cualquier, o budistas o lo que vos quieras, estarían todos los afiches por todas las oficinas públicas. Acá nadie está enterado de esta cuestión, porque la justicia procede conforme a sus patrones, a sus mandantes, a los que los instalaron ahí, sino porque toda esta trayectoria en beneficio de determinada comunidad, ¿me explico? ¿Para qué lado va a patear entonces? ¿Con qué criterio? Quiero decir. Por eso sería bueno invitarlos a un debate público, a estos mercachifles mentirosos, insustanciados y corruptos, porque esto es corrupción también. Esta es la peor de las corrupciones, porque esto es la corrupción moral del Estado argentino. Y otro aspecto que vemos que tampoco actúa la justicia y que fue realmente grave, inhumano, y que es violatorio de la ley 23.592 del año 88, la ley antidiscriminatoria, es el tema de los mileístas, los militantes de la Libertad Avanza, los tiradores de Belgrano, de la calle Avenida de los Incas, fundamentalmente, que después huyeron cuando la policía los persiguió, huyeron, y tienen nombre y apellido. Yo aquí he traído los nombres y apellidos, que son los siguientes. Uno es sobrino o hijo, no se pudo determinar porque hay un hermetismo, una protección absoluta, hermética, reitero, desde los medios de comunicación, desde la prensa y desde las redes sociales también. Uno es Uriel Itaí Cohen Sabán, que es sobrino, nada más y nada menos, que de Cohen Sabán, fue presidente de la DAIA, que tuvo que renunciar. Abusó sobre Esmeralda Mitre, la hija del... Le tocó un pecho, quiso tener sexo con ella, lo que pasa es que ella lo filmó en su casa, y le pidió $80.000, ¿no es cierto? Porque ella había hecho alguna crítica a la comunidad absolutamente fundada. No, ella simplemente le hicieron una entrevista en televisión, sí, donde hablaba le preguntaron un poco de todo. Sí, sí, y entre ellos le preguntaron sobre el tema de los desaparecidos en la Argentina, si eran 30.000. Y ella dice, bueno, eso es un número simbólico, no sabemos todos que no fueron 30.000, está, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que decía, ¿no?, el Congreso, ¿no?, como era la institución de la CONADEP, y dice, bueno, lo mismo que el tema de los 6 millones de judíos, es simbólico. Cuando dijo simbólico, ahí le cayeron encima. Bueno, y ahí es donde se claro, bueno, por eso, a propósito de eso, los registros catastrales, vale decir, los censos europeos en la época del nacionalsocialismo alemán, no dicen que había 6 millones de habitantes, pero no vamos a hablar sobre eso. Más allá que hace poco sentó, digamos, jurisprudencia la doctora Escanga al decir en un dictamen de aquí de Capital Federal, una jueza de instrucción, al decir de que en la Argentina no había legislación vigente que cuestionara objetar el holocausto. ¿Me explico? Pero más allá de eso, volviendo a esto de los tiradores de Belgrano, que fueron con armas sofisticadas, de aire comprimido, pero de alta precisión. Por ahí está la fotografía de los niños. Eran 5 niños, una mujer, había ancianos. ¿Qué edad tenían los chicos, sabes? No. Y había chicos muy niños, de 3, 4 años, 5, 6 y 7. Una mujer muy joven, que estaban durmiendo en la vía pública en estado de indigencia. Pero vamos a decir los nombres, porque la comunidad debe conocer a estos delincuentes. Uno es el sobrino o hijo, que acabo de aclarar que no sabemos bien el parentesco, de Cohen Sabán. De Cohen Sabán, este acosador y extorsionador, este delincuente que fue presidente de la DAIA. Este se llama Uriel Itaí Cohen Sabán. Tienen todos entre 19 y 21 años, estos 4 personajes. El otro se llama José Jaim Michanie Kwan. El otro, Yosef Jaim Samra.
Y hay un cuarto, Natán Mijael Antevi Saca, todos militantes de la Libertad Avanza, todos vinculados a la comunidad judía de Buenos Aires, que fueron con estas armas a dispararle a los indigentes. Ahora, la ley antidiscriminatoria, la ley 23.592 dice claramente, se considerarán particularmente los actos o omisiones discriminatorias determinadas por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica o condición social. Esto es discriminación. Claro. Ahora, acá la justicia hasta ahora no sabemos nada, no apareció nada en los diarios. Ahora, claro, no me llama la atención. Cuando pasó esto, ocurrió este delito gravísimo para la sociedad porteña y Argentina en general, el ministro de Seguridad era Waldo Wolf, que el otro día se presentó y no lo votó nadie, no pudo entrar. De Jorge Macri. Jorge Macri tampoco lo vi decir nada, ¿no es cierto? Y el jefe de policía era Diego Kravetz, que tuvo una inacción absoluta frente a esto. Y ahora lo vemos el segundo jefe de la CIDE. Lo han ascendido el señor Javier Milei. Entonces, que la población vaya tomando conciencia en manos de qué gente estamos. Por otro lado, tampoco lo vi objetar para nada esto a Cunio Libarona. Por lo cual creo que hay un encubrimiento manifiesto, ¿no? Absoluto y manifiesto. Y en este sentido, yo creo que tenemos que tener también presente otro tema que es gravísimo y que es también bastante complejo. Espero que haya tiempo para exponerlo. Que es el de Sergio Picholz, el vicepresidente de la DAIA, que ha tenido expresiones durísimas, ¿no? Porque ha dicho, por ejemplo, está en Clarín, está en Infobae, que es de Daniel Haddad, que forma parte de la Open Society de Soros, quiero decir, está en Página 12, no es que se me ocurre a mí, no es una apreciación subjetiva, esto está publicado. El vicepresidente de la DAIA ha dicho, Sergio Picholz, sin que accione ni Rafecas, ni Alicia Viva, la jueza federal, ni el de Buenos Aires, ni el de provincia de San Martín. Por ejemplo, están estos importantes diarios, te decía. Ha dicho, por ejemplo, no hay inocentes civiles en Palestina. No hay que, lo leo textual, no hay que tener piedad con los palestinos. Tal vez sean inocentes los menores de 4 años. Los demás bien muertos están. Increíble. Pero si sumamos a esto, que en Israel, por ejemplo, lo dijeron, claro. Bezalel Smotrich, que ha sido ministro de Finanzas de Israel, ha dicho matar a los niños palestinos es evitar un futuro guerrillero. Y Ayelet Shaked, que ha sido ministro de Justicia, miren qué ministra de Justicia de Israel, ha dicho concretamente, lo voy a leer porque no quiero agregar ni una palabra más ni quitarle ninguno, que ha sido ministro de Justicia de Israel en el 2015 al 2019 y pertenece al partido La Casa Judía del Estado de Israel, y que fue precedida como ministra por Benjamín Netanyahu. Además fue ministro del Interior del 2021 al 2022, etcétera, etcétera. Tuvo un montón de cargos. Ayelet Shaked ha dicho, hay que asesinar a todas las mujeres palestinas por ser madres de potenciales terroristas, sobre todo si están embarazadas. No hay que dejar niño vivo. Ahora, si objetar esto es antisemitismo, y bueno, entonces estamos viviendo en un mundo realmente disparatado, y en manos de jueces que son antijueces. Porque la verdad, yo creo que tanto la señora Arroyo Salgado, la señora Alicia Viva y el señor Daniel Rafecas deberían ir a explicar todas estas cuestiones al Consejo de la Magistratura. Yo quiero que como ciudadano me den una respuesta satisfactoria, me explico. Y después, vos fijate que hay otro caso realmente que es apabullante, porque la pregunta creo que era cómo afecta esto de la Libertad Avanza en la situación argentina actual. Hace pocos días, en Estados Unidos, el jefe del Consejo de Asesores del gobierno de Javier Milei, Daniel Reidel,
Dijo que la Argentina es un país rico, sobreabundante, con grandes recursos naturales, pero que el problema son los argentinos. Está lleno de argentinos. Claro, está lleno de argentinos, el problema son los argentinos. Yo creo que este tipo primero debería ser destituido, que no reúne idoneidad para el ejercicio de la función y el cargo público, como dice también la Constitución Nacional, y el gobierno no ha reaccionado frente a esto, al contrario, se ríen, y no veo que haya reacción de la partidocracia tradicional de ningún lado, por lo cual esta complacencia es realmente alarmante, ¿no? Y preocupante. Y vos fijate que hay otros casos, otros episodios que son inaceptables, como el caso de Elstein y tantos personajes en el gobierno, Midlin, Werting, Wernick, Ernequian, Galperín, Remers Coleman, bueno, los Macri, el Caputo, todo un trust, porque Caputo es un empleado de Larry Fink, de BlackRock. Quiero decir, todo respondiendo a la misma ruina. Y un dato esencial es que ni bien asumió, en el 23, terminó con la ley 26.737, que era la que daba protección a la adquisición de tierras, ¿me explico? Y ahí vinieron las compras en las zonas limítrofes y toda esta autorización en las zonas acuosas o bordeadas por tierra, son lagos o lagunas o cosas parecidas. Eso ya venía de la época de Carlos Menem, si no me equivoco. Bueno, Menem tenía el mismo criterio. Bueno, Menem era de origen árabe musulmán, en la guerra del Golfo mandó tropas a favor del Estado de Israel. Porque esto fue así, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Y a favor de Estados Unidos. Y después desfiló en el gran desfile de la victoria. Que eso no fue victoria nada, porque fue otro genocidio que dejó 1 millón de muertos. Espantoso. Y nadie dijo nada, ¿me explico? Quiero decir, estamos en manos de la peor gente. Y creo que es momento de que los argentinos vayamos tomando conciencia, ¿no es cierto? Esto como decía José Hernández, uno a nadie ofende en estas cosas, pero si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo. Y creo que es hora de que los argentinos y la militancia política sobre todo, y el pueblo en general, vayan tomando conciencia, porque como decía Irigoyen, se puede gobernar desde el llano, desde el pueblo se puede hacer mucho, si uno tiene la voluntad, la convicción y la solidez moral. Creo que estamos en una ruina y un tobogán irrefrenable, y hay que frenarlo, de cualquier forma. Sin duda. Una pregunta que antes de concluir definitivamente. Hasta tiempo atrás, en la política, cuando uno cometía un error o traicionaba sus intereses, o los intereses a los cuales defiende, hablo en política, en doctrina, en fin, se lo destituía, o se suicidaba, o, ¿no es cierto?, o renunciaba y se iba. Pero cuando decía algo se suponía que ese algo era para cumplir, no era un engaño temporal. Hoy vemos que nadie puede resistir un archivo, porque está a la vista, el presidente Milei, lo dijiste 20 veces, y lo mismo de tantos otros en la política argentina, estamos hablando de todos, de los Kirchner, ¿no?, de Duhalde, de la Rúa, de Menem, en fin, desde que vino esta desgraciada democracia. Democracia que no es democracia, no es plutocracia, insisto, ya lo dijimos. Vuelvo al punto. Pero, ¿qué pasa en la política? Es que no hay política. Para que se pueda decir cualquier cosa y nadie diga nada o no haya crítica por parte de ningún sector. Solo se puede decir lo que responde a los intereses del sistema. Lo que no responde como esto es condenado por los sicarios del régimen, estos jueces truchos, ¿no es cierto?, serviles también. O sea, aquí no hay democracia, ya lo hemos dicho. Los candidatos son impuestos por el sistema comunicacional, impuestos positivamente, te pueden encumbrar, pero también te pueden denigrar o degradar, o hacerte la conspiración del silencio. Si yo quiero decir esto en los medios de comunicación masiva, no se va a poder, no me lo van a permitir, ¿me explico? Inclusive si toman conciencia de esto, por ahí salen a denunciarlo, de que somos antisemitas, cualquier disparate, cualquier mentira, absolutamente insustanciada. Y este es el problema. ¿Por qué? Porque esos medios comunicacionales que encumbren o degradan a los posibles candidatos están financiados por los mismos intereses, por los mismos capitales, a los que responde la ruina argentina. Entonces, por eso hay que también reformar el sistema electoral. Esto no va más así.
estas listas colectivas, sábanas, porque si no terminás con la Sabrina Mellet en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Me explico? Vergonzoso. Es absolutamente insostenible. Y creo que la ciudadanía está tomando conciencia. Y la prueba palmaria, sólida e incontrastable de que esto es así, es la última elección del 18 de mayo del 2025, que casi el 50%, porque el 47% no fue a votar, y un 2% impugnó o votó en blanco, por lo cual hay un 50% que le dijo no. Por lo cual tampoco Milei sacó el 31%, este nefasto personaje payasesco Manuel Adorni. Sacó el 15,5%, ¿me explico? Quiere decir que el 85% de la población no está de acuerdo con el gobierno. Ni tampoco con los otros, ¿no? En todos lados. Con ninguno, castigó a todos. Acaba de pasar también en Misiones, ayer. Por supuesto. ¿No es cierto? Ahí está. Otro Lo que ejemplo. pone en evidencia de que el sistema está en caída libre. Ahora, esto hace falta de que los patriotas en serio tomen conciencia y actúen en consonancia. Creo que no hay otro camino. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a vos, muy gracias. agradecido. Nos vemos la próxima. ¿Cómo no? Porque creo que la temática sigue. Bueno. Así que va a ser importante para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. A todos ustedes agradezco, por supuesto, que nos hayan seguido. Planteaba Padrón que no hay justicia, sin raras excepciones. No hay política, raras excepciones. No hay gobernantes, raras excepciones, digamos, en el bien común, en el bien de la patria, el bien que entendemos como tal, ¿no? Y estamos sometidos ante poderes y ante sectores que son los que imponen, ¿no es cierto?, un escarnio ante los que disienten en su forma de hablar, pensar o exteriorizar. La opinión, ¿no es cierto?, esto es un medio de comunicación. Tiene la libertad para hablar, tenemos la libertad para opinar. No estamos creando una movida de incitación al odio, simplemente se está haciendo una revisión real de lo que está ocurriendo, de los personajes que mismos se están planteando sobre la mesa. Entonces, y que son muchos de esa comunidad, muchos otros políticos y de otros sectores. La realidad es que no se puede ocultar con la mano, el sol no se puede tapar con la mano, porque en realidad estamos viendo el crimen realizado, los ataques en la Franja de Gaza, la expulsión de un pueblo de su propio territorio, la forma sanguinaria en la cual se está implementando, y tenemos miles de videos, pequeños fragmentos de rabinos, de políticos, de militares, de gobernantes, de sectores, de gente común, ¿no es cierto?, que habla con una impunidad frente a la vida y la muerte de otras personas. Impresionante, realmente habría que exponerlo algún día como para que uno tenga idea de que no son videitos aislados, sino son miles que podrían llevar horas simplemente para ver en la forma en la cual se plantea el drama de Gaza y con la impunidad y el descaro con la cual tratan a esas personas o hablan de la vida o la muerte de niños y mujeres. Tremendo. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.